Hola, vamos a ver el día de hoy cómo hacer algunos de los cálculos de probabilidad. En espacios muestrales finitos, vamos a suponer que omega es finito y que ese es el conjunto potencia de omega. Vamos a utilizar algo que se llama la regla de Laplace para calcular probabilidad. Suponga que todos los eventos unitarios son equiprobables. En ese caso, la probabilidad de un evento es es el número de elementos del evento E dividido para el número de elementos de omega. ¿Qué quiere decir que sea equiprobable? Por ejemplo, en este caso, omega tiene 4 elementos, HH, HM, MH y MM. Vamos a suponer que todos esos 4 elementos tienen la misma probabilidad. Como la probabilidad de omega es 1, entonces la probabilidad del conjunto unitario que solo tiene HH debe ser un cuarto. El otro un cuarto, un cuarto y un cuarto. Así la suma de ellas da 1. ¿Cuál sería la probabilidad de no tener ningún varón? Sería la probabilidad de observar MM. Como este tiene un elemento y son 4 posibles, entonces la probabilidad es un cuarto o 0.25. 25%. ¿Cuál es la probabilidad de tener exactamente un varón? Como hay dos puntos en el espacio muestral que me da un varón exactamente, entonces 2 dividido para 4.5. ¿Cuál es la probabilidad de tener exactamente dos varones? Es un cuarto, también 0.25, porque dos varones o dos hombres sería solamente el primer punto. Entonces el problema de calcular probabilidades ahora se convierte en un problema de conteo. Por cierto, no siempre los espacios muestrales, todos los puntos tienen la misma probabilidad o son equiprobables. Hay espacios muestrales en los que eso no es así. Veremos un ejemplo el día de hoy de uno de esos. Ahora, he dicho que el problema es de conteo. Y seguramente usted ya aprendió a contar. De chiquito del 1 al 5, después aprendió a contar hasta el 10. Pero vamos a ver técnicas de conteo un poquito más sofisticadas. Supongamos que tenemos que seleccionar k elementos de entre n posibles. Surge la pregunta, ¿cómo se toma la muestra? ¿Se toma la muestra con reemplazo o sin reemplazo? Con reemplazo quiere decir que tomo el primer elemento, voy a tomar K, tomo el primero, hago la medición, veo qué es, y con reemplazo quiere decir que lo vuelvo a poner. Entonces, con reemplazo, el mismo elemento pudiera salir varias veces. Sin reemplazo quiere decir que tomo un elemento, hago la medición, lo observo, lo saco, y cuando tomo el siguiente elemento, el primero que tomé ya está fuera. No lo reemplazo en la muestra. Ordenadas o sin ordenar. Da lo mismo AB que BA. Entonces, esas son otras de las preguntas que puede surgir en el tipo de muestreo. Entonces, tenemos 4 formas distintas de muestreo. Con reemplazo, ordenado, con reemplazo sin ordenar, sin reemplazo ordenado, sin reemplazo sin ordenar. Hablemos del muestreo con reemplazo ordenado. Supongamos que tenemos el conjunto A, B, C. Y tenemos que seleccionar dos elementos, con reemplazo y de forma ordenada. Ya vamos a ver qué significa esto de forma ordenada a medida que veamos los distintos tipos de muestreo. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, pudiera ser que el primero escogido sea A, y como es con reemplazo, el A puede salir otra vez como segundo. Puede salir BB, puede salir CC. También pudiera ser que salga AB. El primero A y el segundo B. Como es muestreo ordenado, otra posibilidad es que salga BA. Entonces, no es lo mismo AB que BA porque el orden importa. ¿Qué es este asunto del orden importa? Vamos a suponer que vamos a escoger al azar dos personas para un premio. El uno se va a ganar el premio mayor, el otro se gana el segundo premio. Obviamente importa quién sale primero, ¿no? Ahí el orden sí importa. Y en el caso de muestreo con reemplazo, una persona pudiera recibir los dos premios. Entonces, ese es muestreo con reemplazo. Número de posibilidades. Aquí hay 9. Las que comienzan con A, las que comienzan con B, las que comienzan con C. Y las que terminan con A, las que terminan con B, las que terminan con C.
En general, la primera de los K elementos, el primero puede ser seleccionado de n maneras, el segundo de n maneras, el késimo de n maneras y será el producto de n k veces, ¿no? Es decir, n elevado a la k. En este ejemplo estamos hablando de 3 elementos, selecciono 2, 3 elevado al cuadrado es 9. Y aquí están las 9 posibilidades. El muestreo con reemplazo ordenado. Hablemos ahora de muestreo sin reemplazo ordenado. En este caso, tengo otra vez el conjunto ABC, selecciono 2, pero ahora cambio el tipo de muestreo, sin reemplazo ordenado. Note que los de la diagonal desaparecieron. Ya no pueden salir elementos repetidos, A, B, B, C, C. Puede salir AB y puede salir BA. En este caso, por ejemplo, vamos a escoger presidente y vicepresidente, ¿verdad? Y aquí el orden importa. El primero va a ser presidente, el segundo vicepresidente, en el caso de escoger estas dos personas de una clase, o el primero presidente, el segundo secretario. Pero no puedo repetir, la misma persona no puede ser presidente y secretario a la vez. Aunque quizás en algunos casos se ocurra, ¿no? Pero vamos a suponer en este caso que no se puede repetir. Muestreo sin reemplazo, pero el orden importa. Note que hay 6, ¿no? ¿Cómo calculamos ese número? El número de posibilidades, el primero de los K puede ser escogido de entre cualquiera de los N. Una vez que escoge el primero, el segundo ya no se puede repetir con el primero. Entonces, para el segundo ya nomás hay n-1 posibilidades. Para el tercero n-2, para el cuarto n-3, para el késimo n-k más 1. La expresión general, permutaciones de k en n. Le llamamos p, k sub k super n. Y tiene esta fórmula, n factorial sobre n menos k factorial. ¿Qué es el factorial? Factorial de un número es el producto desde 1, 1 por 2, por 3, por 4 hasta por n. Ese es n factorial. 0 factorial le vamos a definir como 1. Entonces, si arriba en el numerador usted tiene aquí el producto 1 por 2, por 3, por 4 hasta n, y en el denominador tengo 1 por 2, por 3, por 4 hasta n menos k, entonces, ¿qué pasa con esta división? Bueno, n menos k es menor que n. Entonces, el producto desde 1 hasta n menos k también aparece arriba. Aparece arriba, aparece abajo, se simplifica. Entonces, el producto arriba quedaría desde n menos k más 1, como está aquí, hasta n. En nuestro ejemplo, las permutaciones serían 3, el primer elemento. El segundo se puede escoger de dos maneras. Serían 3 por 2, 6. O lo que es lo mismo, 3 factorial sobre 1 factorial. No 2. 3 menos 2 es 1. 3 factorial sobre 1 factorial. 6 maneras. Y aquí están las 6 permutaciones posibles de tamaño 2 de entre 3 elementos. Antes de ver otro tipo de muestreo, hablemos de lo que son las permutaciones de un conjunto. ¿De cuántas maneras diferentes se puede ordenar un conjunto? Tengo el conjunto ABC. Las permutaciones son todos los posibles órdenes. Aquí están ABC, ACB, BAC. Note que los dos primeros son aquellos que comienzan con A y luego tengo todos los posibles órdenes de B y C. Los dos segundos son los que comienzan con B y tengo todos los posibles órdenes de A y C después. Y los dos últimos los que comienzan con C. ¿Cuántos hay? Pudiéramos pensar en este problema de las permutaciones de un conjunto como una muestra ordenada sin reemplazo del mismo tamaño que el conjunto. En otras palabras, permutaciones de n en n. Tengo un conjunto de tamaño n y escojo n y el orden no importa, sin reemplazo, ¿no? Permutaciones de n en n es n factorial sobre n menos n factorial. 0 factorial es 1, entonces nos queda aquí n factorial. En este caso son 3 elementos, 3 factorial es 6. Y aquí están las 6 posibilidades que se puede ordenar un conjunto. Tengamos en cuenta esto, permutaciones de un conjunto para ya mismo. Muestreo sin reemplazo y sin ordenar. Conjunto ABC, selecciono subconjuntos de tamaño 2 ahora. Al seleccionar subconjuntos, las posibilidades son AB, AC y BC. Note que BA ya no lo contamos. Tener un subconjunto AB es lo mismo que tener el subconjunto BA, es el mismo subconjunto. Entonces, este es el caso cuando el orden no importa.
Por ejemplo, vamos a escoger dos personas para ir en un viaje. No importa si lo escogen primero o segundo, los dos van a ir. Entonces, ahí el orden no importa. Ahora, vamos a llamar al número de posibilidades de escoger dos de entre tres sin ordenar. Combinaciones de K en N. Y vamos a utilizar esta expresión, paréntesis K, N, eso se lee combinaciones de K en N. Las permutaciones las podemos generar a partir de las combinaciones. ¿En qué sentido? Miren el ejemplo, tengo tres combinaciones, A, B, AC y BC. Para las permutaciones que tenía anteriormente, puedo hacer todos los órdenes posibles de AB, son dos, AB o BA, todos los de AC y todos los de BC. Es decir, cada combinación de tamaño K la puedo permutar. Un conjunto de tamaño K se puede permutar de K factorial de maneras distintas. Entonces, cada combinación de tamaño K producirá K factorial permutaciones. Por eso, el número de combinaciones de tamaño K por K factorial me da el número de permutaciones. De aquí, yo ya tengo una fórmula para el número de permutaciones. Entonces, de aquí yo puedo despejar el número de combinaciones de K en N y nos queda permutaciones de K en N sobre K factorial. Y aquí está la fórmula general para ese caso. En nuestro ejemplo, la permutación de 2 en 3 es 3 por 2. Y 2 factorial va abajo. 3 por 2, 6 dividido para 2, 3. Ahí están las 3, ¿no? Pero esta fórmula es la fórmula general. Bien. Entonces hemos visto muestreo con reemplazo ordenado, con reemplazo ordenado, sin reemplazo ordenado y sin reemplazo sin ordenar. Falta ver con reemplazo sin ordenar. Ese falta. Tenemos conjunto ABC. Seleccionamos 2. Y esta vez las posibilidades son similares a la anterior, en muestreo sin reemplazo sin ordenar. Pero esta vez volvemos a las repetidas, a B, B, C, C. Es decir, un mismo elemento puede salir más de una vez. Sin embargo, AB da lo mismo que BA. ¿Okay? Vamos a hacer un ejemplo de todo esto también más adelante. Entonces, estas son muestras con reemplazo, pero sin ordenar. Expresión general, no vamos a ver la derivación, pero si alguien la quiere buscar, hay una derivación que es con urnas y con bolitas y paredes y cosas así. No es difícil realmente, pero no nos da el tiempo para hacerla aquí. Número de subconjuntos o número de muestras posibles sin ordenar y con reemplazo de n elementos, obtener k, es n combinatoria de n más k menos 1 en k. Donde combinatoria es la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. En nuestro ejemplo, tenemos tres en el conjunto del cual vamos a seleccionar 2. 3 más 2 menos 1 es 4. Vamos a seleccionar 2, entonces aquí abajo va 2. Combinatoria de 2 en 4, ya vimos la fórmula anteriormente. Es permutaciones de 2 en 4, que es 4 por 3, dividido para 2 factorial. 4 por 3, 12, dividido para 2 es 6. ¿Okay? ¿Qué les parece si vemos ejemplos de todos estos tipos de muestreo? Primer ejemplo. Experimento. Lanzo 3 dados. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Vamos a ver qué número sale encima, ¿no? Bueno, este es el espacio muestral. Puede que salga 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, hasta 1, 1, 6, 1, 2, 1, 1, 2, 2, hasta 1, 2, 6, etcétera, hasta 6, 6, 6. Podemos enumerarlos todos, quizás con algunas hojas de papel, si tiene la letra pequeña con una sola hoja, pero ¿cuántos hay? Tenemos que escoger 3 números de entre 6. Cada uno puede tener 6 posibilidades. Es muestreo con reemplazo, porque un número puede volver a repetirse, y en orden. Entonces estamos hablando de que el tamaño del espacio muestral es 6 a la 3, 216. Queremos ahora considerar el evento, suma de los dados es 5. ¿Cuáles son los posibles elementos de este evento? 1, 1, 3, ahí la suma es 5. 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 1. En todos esos la suma da 5. Note que puede que el tercer dado sea 3, el segundo sea 3 o el primero sea 3. ¿No? Estamos viendo ahí todas las posibilidades. ¿Cuántos elementos tiene aquí? Que la suma da 5, tiene 6.
¿Cuál es la probabilidad entonces del elemento E? 6 sobre 216, según la regla de Laplace. El 2%, 2.7% de los elementos del espacio muestral tiene la suma 5. Esa sería la probabilidad. Si lanzo dos dados, ¿cuál es el valor más probable de la suma? Quizás puedan hacer esto ustedes en las clases de problemas. Dos dados, solo 6 por 6, 36. Quizás puedan numerar las 36 y ver si es que el valor más probable de la suma tiene una probabilidad alta. Por alta me refiero cercana a 1, o es más bien cercana a 0. ¿Ok? Perfecto. Veamos otro ejemplo. Ejemplo de fecha de nacimiento. Se juntan 30 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una repetición en el mes y día de nacimiento? Si juntamos 30, yo nací el 28 de febrero, yo también. Ya. Entonces, quiero calcular esa probabilidad de que haya al menos una repetición. Vamos a suponer que tenemos 365 días equiprobables. Con 366, habría que considerar que el 29 de febrero tiene un cuarto de la probabilidad del resto. Entonces ahí cambia un poquito las probabilidades, ¿no? Pero para hacerlo sencillo, vamos a suponer solo 365 días equiprobables, desde el 1 de enero, que sería el primer día, hasta el 31 de diciembre, que sería el día 365. Vamos a suponer que no hay 29 de febrero. O sea, aquí están todos los elementos de omega. Puede que todas las 30 personas sean nacidas el 1 de enero, 1, 1, 1, 30 veces. Hasta el último, todos son nacidos el 31 de diciembre, 365, 30 veces, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tiene? Bueno, 365 puede ser cada persona, pero 30 personas, 365 a la 30. Número de 77 cifras. Es un número extremadamente grande. Por eso no lo voy a escribir aquí. El evento E, hay al menos una repetición. Ese es el evento que vamos a considerar. Es un evento bien complicado. Al menos una repetición quiere decir que puede haber dos personas con la misma fecha. Por ejemplo, o tres personas que nacieron en la misma fecha. Pudiera haber tres personas que nacieron en una fecha y dos que nacieron en otra. O 5 que nacieron en una, 3 en otra y 4 más en otra. Es decir, hay distintas formas, ¿no? Entonces, calcular directamente la probabilidad del evento E o contar los elementos del evento E podría ser una tarea bien laboriosa. Es más fácil contar los elementos de E complemento. Suponer que no hay ninguna repetición, que todos tienen fechas distintas. Para fechas distintas, estamos hablando de muestreo ordenado sin reemplazo. Es decir, escoger de entre los 365 posibles números, 30, pero sin que se repita ninguno. Muestreo ordenado sin reemplazo. Permutaciones de 30 y de 365 sería la cardinalidad de complemento. 365 factorial sobre 335 factorial. Esos factoriales no los vamos a calcular. Usted los pone en su calculadora y le dice que error. Son números extremadamente grandes. La división en sí, que da 365 por 364 hasta 336, da un número ridículamente grande. Es una cifra de 77, es un número de 77 cifras. Menor que el de acá arriba, pero es un número de 77 cifras. Entonces, imagínense si calcular los de E complemento, tiene tantos, imagínense calcular los de E, todas las posibilidades, son bastantes. La probabilidad de complemento, pudiéramos calcular estos números de 77 cifras y dividirlos, pero una forma más fácil y numéricamente mejor es considerar que aquí en esta permutación hay 30 factores. Desde 336 hasta 365 son 30 factores. Acá en la cardinalidad de omega también hay 30 factores. O sea, dividir este para este es lo mismo que dividir el primero, 365, para el primero de acá. El segundo, 364, para el primero de acá. 365, y así sucesivamente hasta 366 dividido para 365. Ahora, si usted calcula los 30 números y los multiplica, estos son 30 números, el primero es 1, el segundo es 0.99 algo, y así sucesivamente, son 30 números cercanos a 1, de hecho. Al multiplicarlos, le da 0.2936, 89,8, y tiene más decimales, ¿no? Pero
lo redondea a 7 decimales. Ahora, esa no es la probabilidad que me pide. Si usted me da eso como respuesta, le pongo 0. La que me pedía era la probabilidad de E. En este caso, por las propiedades de probabilidad es 1 menos la probabilidad del complemento. 1 menos esta cifra es 0.763. Es decir, en un grupo de 30 personas, la probabilidad de que al menos uno de ellos coincida a su fecha de nacimiento es alta, es cercana a 1. Bueno, no tan cercana a 1, pero es más alta de 0.5, ¿no? De hecho, con 40 personas, la probabilidad es 0.89. Casi el 90%. Casi. Solo hace falta 23 personas para que la probabilidad sea mayor a 0.5. Entonces, con poquitas personas, relativamente poco, ya existe una probabilidad decentemente alta de que alguna de las fechas se repita. De hecho, con 365 personas, la probabilidad de que se repita es casi 1, no es 1, pero ya con 366 o 367 personas la probabilidad de que se repita es 1. Bien, otro ejemplo de póker. Un pilo de 52 naipes, agrupados en 4 grupos o 4 figuras: corazón, diamante o brillo, trébol y espadas o corazón negro. Los que saben jugar naipes ya lo reconocen en una figura, los que no, los naipes están agrupados de esas 4 maneras, en esos 4 grupos, ¿no? Cada grupo tiene 13 cartas numeradas 1, 2, 3 hasta 13, pero el 1, en vez de llamarse 1, se llama As, o la A. 2, 3 hasta 10, y de ahí el 11 se le llama J o Jack, el príncipe. Q es Queen o reina, y K es King o rey. De 13 por 4 es 52. En póker se toman al azar 5 de las 52 cartas. Y se forman ciertos juegos, ¿no? Y según el juego que usted tiene, lo compara con su compañero y según eso usted gana o pierde. Aquí no importa el orden en que salgan las cartas, sino qué cartas salen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un as de corazón y luego me sale un 2 de brillo, da lo mismo que me salga el 2 de brillo y después el as de corazón. Igual tendré la misma mano. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? Combinaciones de 5 en 52. Da un número no tan grande como hace un rato, 77 cifras, un número de 7 cifras. 2.598.960. Vamos a definir el evento E1, exactamente un par. Ese es el evento E1. Cojo 5 y me sale exactamente un par. ¿Qué es un par? 2 cartas del mismo número y 3 de distintos números. Eso es un par. ¿De cuántas maneras diferentes puedo escoger un par? O puedo escoger 5 cartas y en esas 5 haber exactamente un par. Bueno, de entre los 13 números, había que escoger uno que se repita. Eso se puede hacer de combinaciones de una en 13 maneras. Una vez escogido el número, suponemos que escogemos el 3. Ese 3 puede ser de cualquiera de las 4 figuras: corazón, brillo, trébol, espada. Entonces, tengo que escoger 2 de ese número, porque estamos hablando de un par. Entonces, tengo que escoger de ese número 2 figuras. Y eso se puede hacer de combinaciones de 2 en 4. Y esto multiplico, ¿no? Y me va dando todos los pares posibles. Luego, las otras 3 cartas tienen que ser distintos números. He escogido entre las 12 que no se escogieron acá, ¿no? Tengo uno de los 13 se escogió aquí, me quedan 12. Ahora escojo 3 de los 12 números. Y cada uno de esos números se lo puede escoger de cualquiera de las 4 figuras. Por eso cada uno se puede escoger combinatoria de 1 en 4 para el primero, 1 en 4 para el segundo, 1 en 4 para el tercero. Multiplico todo esto, usted lo puede hacer en casa, y le da 1.098.240. Por ende, la probabilidad del evento 1 es 0.42. Hagamos uno más. En póker, el full house es que sale un par del mismo número y un trío del mismo número. ¿De cuántas maneras diferentes puede ocurrir esto? Un número, para que sea el par, lo voy a escoger entre 13 que hay. Y de ese número escogeré 2 figuras entre las 4. El otro número lo voy a escoger entre las 12 que quedan. Y de ese número escogeré 3 figuras entre las 4. Tengo las 5 cartas. Esto se puede hacer de 3.744 maneras. O sea, la probabilidad de un full house es 0.00144406. 1 en 1000. Un
poquito más de 1 en 1000. Es decir, si a alguien le sale 2 veces, si estás jugando cartas con alguien, póker, y a alguien en 10 juegos le sale 2 veces full house, eso es muy poco probable, eso ocurre 1 en 1 millón. Y si le comienza a salir bastante, más de 2 veces, yo comenzaría a sospechar que quizás está haciendo trampa. A lo mejor eso es más probable, ¿no? Bien. Otro ejemplo, el ejemplo de los pedidos. Una mesa ordena 5 mantecados en una heladería que tiene 3 sabores: chocolate, vainilla y mixto. ¿Cuántas posibles órdenes existen? El mesero tiene ahí una carta y ahí tiene cuántos piden de chocolate, cuántos piden de vainilla y cuántos piden mixto. Entonces, se selecciona 5 elementos de entre 3 sabores, puedes escoger 5, pero con reemplazo, un sabor se puede repetir. El orden no importa. La orden 2 de vainilla y 3 de chocolate es lo mismo que 3 de chocolate y 2 de vainilla. El mesero te dará esos 5 helados, 5 mantecados en un plato y cada uno escogerá el que pidió. Entonces el orden no importa. Muestreo sin reemplazo, con reemplazo, sin ordenar. Tengo 3 sabores, voy a escoger 5, 3 más 5 menos 1, 7. Escojo 5, combinatoria de 5 en 7 es 21. ¿Quieren verlos? Aquí están los 21. Están enumerados, la numeración CBM. ¿Qué significa CBM? Chocolate, vainilla, mixto. El primero es, los 5 pidieron chocolate. 0 vainilla, 0 mixto. El segundo es, 4 pidieron chocolate y 1 pidió vainilla y 0 pidieron mixtos. Y aquí están todas las posibilidades. Note que este de aquí es 5 pidieron vainilla, ninguno chocolate, ninguno mixto. Y el último es 5 pidieron mixtos. Esas son las 21 posibilidades. El problema, pudiéramos vernos tentados a calcular la probabilidad, por ejemplo, de que no se ordene mixto. ¿Cuál es la probabilidad de que no se ordene mixto? Que tenga 0 en la segunda posición. Aquí tiene 0, ahí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de los 21, punto 28. Pero ¿por qué digo pudiéramos vernos tentados? Porque el problema aquí es que estas 21 posibles resultados no son equiprobables. Ahí habría que calcular la probabilidad de cada uno. Y como no son equiprobables, no pudiéramos calcular directamente por la regla de Laplace. Aquí lo que habría que hacer es otro tipo de muestreo. Muestrear qué pide cada uno. Tengo 5 personas. La primera pide chocolate vainilla mixto, la segunda chocolate vainilla mixto y así. Aquí está la primera en que todos pidieron chocolate. Note, la segunda, los 4 primeros piden chocolate y el quinto vainilla. Y la tercera, 3 primeros piden chocolate, el cuarto vainilla y el quinto chocolate. Note que la segunda y la tercera equivalen a 4, 1, 0. Sin embargo, para efectos de cálculo de probabilidades habría que hacerlo así. Cuando es muestreo sin reemplazo, ahí no importa. El muestreo sin reemplazo, usted vio que entre permutaciones y combinaciones la diferencia es el k factorial. Ahí el k factorial aparece en el numerador y en el denominador y se va. Pero en el muestreo con reemplazo, las probabilidades hay que calcularlas a partir del muestreo ordenado. En este caso, este espacio muestral, este conjunto de posibles, este omega, posibles resultados, tiene 243 elementos. Cada persona puede escoger 3 sabores. Tengo 5 personas, 3 a la 5, 243. ¿En cuántas órdenes o cuál es la probabilidad de que no se ordene mixto? Si no se ordena mixto, quiere decir que cada uno escoge chocolate o vainilla. 2 a la 5 sobre 3 a la 5 es lo mismo que 2 tercios a la 5, quedaría 0.13. Note que no da lo mismo, ¿no? Pero esta sería la correcta, 0.1316. Terminamos con un último ejemplo de por qué debemos ser cuidadosos a la hora de calcular la probabilidad y no confiar en nuestra intuición. En este ejemplo seleccionamos una bola de un ánfora. Si sale una bola roja, usted gana. Si sale una bola azul, usted pierde. Tengo aquí 2 ánforas, A1 y B1. ¿Cuál de las 2 ánforas usted utilizaría? ¿Cuál tiene mayor probabilidad de ganar? Bueno, en la primera tengo 7 posibilidades que me puede salir en el experimento al sacar la bola. 4 son rojas, entonces la probabilidad de bola roja en el primer urna es 0.57, 4 séptimos. En la segunda urna hay 2 de 4, es decir, 0.5.
Entonces, ¿en cuál de las dos hay más posibilidad o más probabilidad de que me salga una bola roja? En el ánfora A tiene más probabilidad, el ánfora A. Otro ejemplo, otra mesa. Ahí vamos a este casino y hay otra mesa con otras ánforas. En este caso, el ánfora A tiene 3 rojas, una azul. El ánfora B tiene 7 rojas, numeradas del 3 al 9, 7 rojas, y 3 azules, del 3 al 5. Entonces, en el ánfora A, la probabilidad de roja es 3 cuartos, 0.75. En el ánfora B, la probabilidad de roja es 7 de 10, es 0.7. ¿Ok? Ahora el casino le propone lo siguiente. Unimos las ánforas A juntas entre sí. Unimos las ánforas B de las dos mesas. Es decir, cojo la A con la A1 con A2 de las 1. Cojo B1 con B2 con la 1. ¿En cuál de las dos uniones apostaría? ¿A1 unión A2 o B1 unión B2? La intuición quizás nos dice, bueno, si en los dos casos, en las dos mesas, A era la ganadora y B la perdedora y uno la A, la unión de las A será la ganadora y la unión de las B será la perdedora. Pero cuidado, al unir las A's tendría 7 bolas rojas, 4 bolas azules, un total de 11. Entonces la probabilidad de roja en la unión de las ánforas A's es 7 onceavos, 0.6364. Si uno las ánforas B, acá tenía 2, acá 7, tendría 9 bolas rojas. Acá tenía 2, acá 3, 5 bolas azules. Estamos hablando de 14 bolitas. 9 rojas de 14, 0.6429. ¿Qué pasó? Nuestra intuición quizás no funcionó bien en ese caso. Cada uno quizás le funcionó o no le funcionó, pero fíjese, al unir las ganadoras obtuve la perdedora y al unir las perdedoras obtuve la ganadora. Este fenómeno en probabilidad se llama la paradoja de Simpson. Fue observado primera vez a principios del siglo XX por Joule, pero a mediados del siglo XX Simpson formalizó el asunto. Aquí una de las cosas que pasa es que al unir las ánforas B, en la ánfora en la segunda mesa, puso una cantidad bastante grande de bolas rojas. Y la probabilidad al unir estas dos se va a acercar más a la que tiene más bolitas. En cambio, al unir las ánforas A's, puse poquitas bolitas en la segunda. Sí era 75%, pero eran poquitas. Y al unirlas con la ánfora A de la primera mesa, se va a parecer o se va a traer más hacia la que tiene más bolitas. Y entonces ahí ocurre ese fenómeno de paradoja de Simpson. Ocurre a veces en lugares que uno no se imagina. Bien, eso es todo por ahorita. Muchas gracias.